camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Excesos de amor 1, 2 y 3. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana vamos a, como les decía, vamos a meditar la novena de Navidad, que está conformada por lo que se conoce como los 9 excesos de amor, con el fin de que esta meditación de los excesos nos ayude a abrir las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras potencias, y así lleguemos a darle el pase a ese amor infinito y divino de Jesús que, hecho niño, pueda llegar finalmente a ser su morada en cada uno de nosotros. Comenzamos haciéndonos una pregunta. ¿Qué son los 9 excesos de amor? ¿A qué se refieren? Los 9 excesos de amor vienen a ser las manifestaciones más sublimes y extremas del amor divino de Jesús en el vientre de su Santísima Madre, desde el momento de su concepción hasta su nacimiento. Son actos de amor, de dolor, de reparación, de súplica, etc., que el Verbo Divino, sea Jesús, en el silencio y en el ocultamiento, realiza por la criatura. Recordemos que el vientre, el seno de Mamá María, fue ¿qué? La primera cárcel, ¿recordamos eso? Que tuvo Jesús, una prisión estrechísima y oscura, la cual no le daba libertad ni para moverse. ¿Se acuerdan cuánto tiempo le duró esta prisión? 9 meses. 9 meses, 9 meses. Correcto. Esta prisión le duró 9 meses. Pero acá hay una cosa singular. Esta misma prisión le formó otra cárcel a Jesús, que fue la segunda. ¿Cuál fue? ¿Perdón? La humanidad. Ok, correcto. Fue la cárcel de su humanidad, la cual encarceló ¿a quién? A Dios, a Jesús, a la tercera persona, a la segunda persona, perdón. No, encarceló ¿a quién? También nos encarceló nosotros. A su vida divina. A su divinidad, correcto. Acuérdense que Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando le forma la cárcel de su humanidad, esta humanidad encarcela ¿a quién? A la divinidad. ¿Y su duración fue de cuánto tiempo esta segunda cárcel? 33 De los 33 años. Yo les voy a corregir. Son casi 34 años, porque tenemos que considerar los 9 meses que ya estuvo en el vientre de la mamá. Esto es lo que nos enseñan los escritos. Ok, continuamos. La pregunta siguiente sería, ¿por qué se le llama excesos? Se les llama excesos porque va más allá de toda medida y límite. Son una superabundancia de amor divino que, a pesar de la ingratitud y del rechazo de la criatura, del hombre, Jesús no puede contener este amor. Su amor lo obliga a realizar estos actos heroicos, actos inauditos. ¿Para qué? Para salvar y redimir a las almas. Este es un amor divino que excede, que sobrepasa, que desborda a cualquier entendimiento
o correspondencia de criatura que quisiéramos dar. Entonces, ¿cuáles son los efectos y propósitos en quien medita estos excesos? Entonces, si nosotros meditamos los 9 excesos de amor, no es solamente recordar lo que hizo Jesús cuando estuvo en el vientre de su mamá, no, sino es participar activamente en su vida divina y dejar que su voluntad divina actúe en mi alma y en tu alma. ¿Cómo así? Veamos, cuando una criatura medita estos 9 excesos, ¿qué hace? Se funde, se une a los actos de Jesús en el vientre de Mamá María. Y así le permite a Jesús que repita esos mismos actos de amor que Él hace, ahora, ¿en dónde? En mi interior, en tu interior. Esto que hacemos, ¿qué efecto va a tener? El efecto será que se vaya dando, por ende, una transformación y una divinización, no solo de nuestra alma, de nuestras potencias, no solo de nuestra mente, de nuestro pensamiento, etcétera, sino también de ¿qué? De nuestro cuerpo, esa espiritualización. A su vez, como correspondencia, ¿qué va a hacer la criatura? La criatura, al meditar estos excesos, le va a estar dando la reparación, la alabanza, la adoración, el consuelo, etcétera, que Él no recibe, que Jesús no recibe de parte de los hombres, consolándolo por el dolor de sus excesos que son ignorados. De esta manera, los excesos de amor vienen a ser ¿qué? Ese preludio. ¿Qué significa preludio? Lo que antecede, lo primero. Exacto, es aquel acto que precede y sirve de entrada, sirve de preparación o principio de algo, para algo que va a venir a continuación. Es decir, los 9 excesos de amor son la preparación activa, en movimiento y necesaria del camino para irnos despojando de nuestro yo, de nuestro ego. ¿Para qué? Para que conforme nosotros avancemos en este caminar, a lo largo de nuestra formación en este camino en divina voluntad, tú y yo vayamos comprendiendo las verdades contenidas en el reino de la divina voluntad. Entonces, para Jesús este preludio de los 9 excesos de amor son necesarísimos y fundamental. ¿Por qué? Porque este es un proceso que Jesús utiliza. ¿Para qué? Es un proceso divino de ablandamiento y de revestimiento del alma que Jesús usa con el amor justo y necesario para cada quien, para que tú y yo, cada criatura, podamos llegar a comprender, a desear y a vivir en su fiat divino, a vivir en su divina voluntad. ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, perfecto. Gracias. Ok. ¿Cómo es la metodología para meditar estos excesos? Cada día, a partir de hoy, 15, podemos empezar mañana también, si lo desean, pero mañana si se empieza el 16, vamos a terminar el 24. Está muy justito. La idea es empezar hoy día. Cada día, a partir de hoy, 15 de diciembre, entonces se empieza con la meditación de cada uno de los excesos. Con una simple oración de inicio, según inspire a cada una el Espíritu de Dios, se da inicio a la lectura del primer exceso y así se continúa con los siguientes días hasta llegar al día 9, que en este caso sería el día 23 de diciembre. Ahora, cada exceso, esto es importante tenerlo en cuenta, cada exceso de cada día irá en aumento de amor. Ahora, para entender ese aumento de amor de los excesos, no está en que el amor de Jesús en el primer exceso sea menor que el del menor exceso. No, no es así, sino está en la intensidad y en la profundización, en la especificidad del acto de dolor reparador que Jesús va asumiendo y manifestando. Entonces, no es que ponga menos dote de amor en el primer exceso que el 9, no, sino que la forma de actuar
del acto que hace Jesús va a ser mucho más intenso, tratando de vencer a la criatura. Entonces el primer exceso, el segundo va a ser más intenso que el primero, pero siempre la cuota de amor va a ser la misma. Finalmente, ¿cuál es la importancia de meditar estos excesos? La importancia radica en que constituyen ese fundamento, esa base del plan de redención. Y además es una manifestación muy tierna del amor de Dios que tiene por el hombre, su criatura. Los excesos, entonces, vayamos comprendiendo que son la puerta de la divina voluntad para entrar en esto, y la preparación que nos va a dar a través de lo largo del conocimiento de los 36 volúmenes para el triunfo de su reino, donde en mí y en toda la humanidad, en toda la tierra. Entonces la meditación de los excesos bajo estas premisas viene a ser más que una sencilla novena de 9 días. No, los excesos son la escuela de la divina voluntad. Jesús, por medio de los excesos, nos enseña que ese verdadero amor es reparador. El verdadero amor que debemos darle debe de ser siempre reparador y constante. El amor divino no se detiene ante nada. No se detiene ante el dolor, ante la ingratitud o el rechazo, no, sino que se excede en buscar siempre la salvación a la criatura, a quien ama, a su amado. Entonces, nosotros como hijos del divino querer también somos llamados a unirnos a Jesús en cada uno de estos de sus actos, a consolarlo por cada exceso ignorado, y obviamente a pedir que su reino de la divina voluntad venga y se establezca en nosotros y en toda la creación. Entonces, al vivir estos excesos, ¿qué está pasando en el alma, en la criatura? Al vivir en cada uno de estos excesos va a hacer que el alma se comience a vaciar. ¿De qué? De nuestra voluntad humana, para ser llena ¿de qué? De la divina, de la vida divina, con la luz y el amor que nos da la voluntad divina. Y así nos vamos a ir preparando para recibir a Jesús, no solo en la Navidad, sino como Rey en mi vida, en tu vida, para siempre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Una imagen que es Jesús al ir al vientre de su madre, la mamá María, él ya está teniendo físicamente una fusión, ¿no? Entonces, es estoy observando, ¿no? Es como un primer fundirse, pero tanto de alma como de cuerpo, ¿no? Pero es una realidad de fundirse. Eso es lo que observé. Entonces, como que empieza para nosotros esa conciencia, ¿no? Así es. Es una imagen que nos ayuda a comprender lo que también sucede en nuestras almas cuando fundirlo, vamos entrando, ¿no? en la divina voluntad. Correcto, Mari, es fundirse, porque tienes que entrar tú también en ese seno, te tienes que fundir ahí adentro. Y he puesto las rejitas para que también por imagen nos acordemos que Jesús en el vientre de su madre ya comenzó a vivir esa prisión, ¿no? Esa prisión a la cual él se sometió voluntariamente. Entonces así nos vamos a acordar, y esto lo vamos a ver a lo largo de las otras imágenes. Entonces vamos a pasar ahora a la meditación del primer exceso, que comenzaría hoy día para los que van a iniciar la novena. Hoy día el primer exceso. ¿De qué trata el primer exceso? El primer exceso de amor se llama Jesús en el seno del Padre, el decreto de la encarnación. Vamos a leerlo. ¿Qué nos decía Luisa? ¿Qué comentaba Luisa sobre este primer exceso? Ella dice, en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba la Santísima Trinidad. Al Padre que mandaba al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre y al Espíritu Santo que consentía en ello. Mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan igual, tan fuerte entre ellos y hacia los hombres. Y en la ingratitud de estos, especialmente la mía,
que en esto me habría quedado no una hora, sino todo el día, pero una voz interna me decía, basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. Entonces, vayamos comprendiendo esta importancia. Acá hay dos puntos grandes que vamos a analizar. Primero, este decreto de la encarnación, que no es simplemente una decisión, sino es el acto eterno y fue y es el sello del amor con que la Santísima Trinidad pone en movimiento toda la obra de la redención y por ende la obra de la santificación. Porque si no hubiera habido este decreto de la encarnación, obviamente no se hubieran dado las siguientes dos obras de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Padre, Dios Padre, movido por su infinita bondad y justicia, porque obviamente recordemos que los derechos de su divina justicia le exigen la reparación del pecado original, decreta, es decir, resuelve, decide que el Verbo, o sea, su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se haga carne. Por eso, obviamente, se llama el decreto de la encarnación. La pregunta es aquí, ¿por qué el Verbo tuvo que hacerse carne? Es decir, ¿por qué tuvo que tomar la naturaleza humana del hombre? ¿Alguien tiene alguna idea? Para redimirnos. Para reparar en la carne lo que había sido pecado en la carne. 1, para redimirnos. 2, ¿qué más? Porque sabíamos que como todos estábamos en pecado y la mayoría iba al infierno, si Él no lo hacía, entonces seguíamos todos para el infierno. Sí, todo lo que dicen es correcto. La redención es el medio, ¿no? Pero el final era el reino. Vamos a verlo en 3 razones fundamentales. La primera razón, por una razón de justicia. ¿A qué se refiere esta razón de justicia? Porque se necesitaba una reparación infinita. ¿Cómo así? Vamos a ir entendiendo, ¿ya? Acuérdense que es nuestro primer exceso que vamos a meditarlo hoy día. ¿Qué pasó? El pecado de Adán, que fue un pecado de desobediencia. ¿Contra quién? Contra el fiat divino, contra Dios. Entonces fue un acto de infinita ofensa porque fue cometido contra un Dios infinitamente perfecto. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Sí. Entonces, la criatura que es finita, que es el hombre, contrajo una deuda de reparación ¿de qué magnitud? Infinita. Infinita, obvio. Por más que el hombre entonces sufriera o se arrepintiera, hiciera todo lo que fuese posible, iba a ser imposible porque pudiera compensar, porque su acto de reparación siempre sería finito, incapaz de satisfacer la ofensa infinita. ¿Hasta aquí me estoy dejando entender? Más o menos. A ver. Tú estás diciendo que el pecado tuvo una consecuencia infinita. ¿Por qué? Porque fue contra un Dios infinito. Sí, o sea, eso es un punto número 1. Así es. Y entonces la razón por la cual es de justicia la deuda, ¿no? O sea, reparar esa deuda de un pecado a un Dios infinito, por lo tanto, solo podía ser infinitamente reparado, o sea, con un acto infinito. Exacto. Para ponerlo en su nivel, ¿no? Exacto, María Eugenia, muy bien. ¿La solución cuál fue? Solo un ser que fuera a la vez Dios por naturaleza infinita y hombre por naturaleza capaz de sufrir y obedecer en nombre de todas las criaturas, podía ofrecer entonces esa satisfacción, esa reparación de valor infinito. De allí que, ¿qué hizo el Verbo al hacerse carne? Fue la única ofrenda que fue capaz de igualar lo que decía María Eugenia, igualar la ofensa y restablecer el equilibrio para la divina justicia. Entonces, ¿nos queda claro eso? Solo un Dios podía reparar
a un Dios. Solo un Dios podía reparar a un Dios, pero un Dios hecho hombre, ¿no? Y tenía que ser en la carne para poder reparar por el pecado hecho en la carne. Pero tenía que ser Dios y hombre. Ahora, también hay una razón de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque la encarnación es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Jesús, cuando asume la naturaleza humana, no solo paga esa deuda tan grande que adquiere el hombre, sino que rescata a la propia humanidad de la corrupción del pecado. Esa fue la segunda razón. ¿Qué hizo Jesús? Él se convierte entonces en la cabeza de una nueva humanidad que está redimida. Entonces, la encarnación elimina la barrera que existía, esa barrera de separación que existía entre Dios y el hombre por el pecado. Entonces, cuando Jesús se encarna, se hace tangible, se hace visible, se hace cercano. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera conocerlo más, amar, confiar en Dios de una manera nunca antes hecha, ¿no? Definitivamente. Y una tercera razón, ahora viene una tercera razón divina, que fue la restauración de la creación. Esta razón viene a ser la razón más profunda y central a todo esto. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue un acto de voluntad humana que se levantó ¿contra quién? Contra la voluntad divina. Esto causó una ruptura en toda la creación, que originó el desorden en la creación, el desorden en el mundo. Entonces aquí fue donde Dios Padre decreta que su Hijo se hiciera carne para que, viviendo dentro del vientre de María y luego en la tierra, Él pudiera volver a restablecer el acto humano. ¿Cómo? Al vivir Jesús en divina voluntad, es decir, Jesús como nosotros igual se fundía y vivía, anuló su voluntad humana para vivir de voluntad divina. Restablece de esta manera cada acto, como el caminar, el respirar, el trabajar, que Adán había contaminado. Entonces, de esta forma Jesús, al vivir perfectamente en esta vida eterna, ¿qué pasó? Volvió a abrir las puertas, de nuevo esas puertas, para que el reino de la divina voluntad que quedó suspendido por el pecado de Adán, regresara al hombre, cumpliéndose así entonces el propósito original de la creación. Entonces, este decreto de la encarnación Dios Padre decreta para que su Hijo, el Verbo, pueda ser ese puente único entre Dios y la criatura. ¿Por qué? Porque Él pudo y puede ofrecer una reparación infinita y restaurar el reino de la voluntad divina en la tierra. Esa es una primera enseñanza desde el punto de vista de la encarnación, porque fue tan importante esta encarnación. Pero otra enseñanza que se desprende de este primer exceso es el primer acto de Jesús en su concepción. ¿Cuál fue? Fue la obediencia inmediata y perfecta que hizo al querer del Padre. Entonces Jesús viene a ser ese modelo de obediencia perfecta. El Hijo, que es igual al Padre, se humilla y se sujeta al querer de Dios, al querer eterno. Ahora, este acto no fue un acto de sumisión forzada, fue siempre voluntario. Y es el más alto acto de amor y de unidad que vemos con la voluntad divina. Al obedecer, Jesús repara y restablece este primer acto de desobediencia de Adán, que obviamente, como venimos diciendo, rompe la armonía entre Dios y la criatura. Entonces, Jesús, al concebirse, ¿qué pasó? Se siente encadenado por su propio amor y por el decreto que dio Dios Padre, obviamente, para redimir a la humanidad. ¿Qué hizo Jesús? Él ata voluntariamente su voluntad para volver a encadenar a las almas, para volvernos a encadenar nuevamente a esa misma voluntad divina, liberándonos de esta manera de las cadenas del pecado y tratando de liberar, obviamente, de nuestra voluntad humana. Entonces, cuando hacemos la meditación, esta meditación del primer exceso,
Este primer exceso invita al alma a entrar a este misterio tan grande de este amor trinitario, donde el querer del Padre, la obra del Hijo y el consentimiento del Espíritu Santo son solo un solo acto de amor por el hombre. La pregunta acá sería, ¿cuáles pueden ser los actos de correspondencia que tú y yo, meditando este primer exceso, podemos darle a Dios? Podemos retribuir, corresponder. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ir iluminando definitivamente con cada uno de los excesos dónde te dirige. Pero en términos generales podemos hacer, por ejemplo, un acto de adoración. Por ejemplo, adorar el primer acto de amor de Jesús en su concepción, alabando, por ejemplo, y agradeciendo ese acto de obediencia y ese fiat que Él dio de inmolación voluntaria, porque Él dio el fiat para poder realizar toda la obra de la redención que conocemos. Como segundo, podemos hacer también un acto de reparación. ¿Qué podemos hacer? Pedir perdón por todas las desobediencias de la voluntad humana a lo largo de todas las generaciones, especialmente ¿por quién? Por su iglesia y obviamente por nuestras propias desobediencias. ¿Cómo podemos corresponder en un tercer acto a este primer acto, a este primer exceso de amor? Podemos hacer un acto de súplica, de petición también, pidiendo a Jesús que por virtud de este primer acto de amor, de obediencia y de inmolación, vaya rompiendo las cadenas de nuestra propia voluntad. De esta manera puede establecer en mi alma, en tu alma y en cada criatura de todas las generaciones ese reino tan deseado de la divina voluntad. Y aquí terminamos de una forma muy sencilla la meditación del primer exceso. ¿Alguna pregunta? Me vino que después, o sea, que tú dices que por la virtud de este acto rompa todo lo que nos ata, ¿no? Al mundo y nos separa de él, y al revés también que nos encadene o sea, que nos encadene a él, a su voluntad, ¿no? Las dos cosas, porque en este acto recibimos esta gracia, que todas las que están ahí, lo que tú has meditado, en realidad lo estamos recibiendo. Así es. Y con eso es con lo que vamos a caminar en las horas de la pasión y en las horas en la meditación de los libros del cielo, ¿no? Es como es como la fuente, ¿no? Donde es una cosa maravillosa porque, miren, siempre se aprende algo. Tantos años que yo vengo viendo estos temas, conociendo la divina voluntad, pero siempre hay un conocimiento nuevo. Y es increíble porque meditando este tiempo, volviendo a meditar, porque no solamente estamos viendo los excesos con este grupo, estamos viendo con otro grupo también los excesos, en el momento de poder plasmar otra vez una meditación para el compartir, me di cuenta, el Señor me reveló muy clarito que más adelante lo vamos a poder comprender, que estos excesos vienen a ser esa prefiguración de lo que Jesús va a vivir en su pasión. ¿Cómo es que todo lo que vive Jesús en la pasión tiene su origen en todo lo que pasó Él en el vientre de la madre? Ahorita lo vamos a entender porque lo vamos a meditar en el siguiente, segundo, tercero, quizás hasta en el cuarto exceso. Ahí se va a ver más clarito cómo es que todo lo que Jesús vivió en el vientre de la madre ya prefiguraba lo que Él iba a vivir en la pasión. Es increíble. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo exceso. ¿Qué nos dice el segundo exceso? El segundo exceso de amor es Jesús en el seno de su madre, el amor que lo reduce a la estrechez y a la inmovilidad. ¿Qué nos dice Luisa? Luisa nos dice, entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado, empequeñecido, restringido, que casi no podía moverse, ni siquiera respirar. La voz interior me decía, ¿ves cuánto te he amado?
Dame un lugar en tu corazón. Quita todo lo que no es mío, porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar. Mi corazón se deshacía, dice Luisa. Le pedía perdón, prometía ser toda suya, me desahogaba en llanto. Sin embargo, lo digo para mi confusión, volvía a mis habituales defectos. Oh Jesús, cuán bueno has sido con esta miserable criatura. Entonces, en este segundo exceso, vamos a resaltar a la mamá. Acuérdense que el segundo exceso se llama Jesús en el seno de su madre. ¿Por qué estamos resaltando a Mamá María aquí? Porque no solamente es un instrumento, sino también es concurrente en la obra de la redención y obviamente en la de la santificación. La Virgen María entonces se convierte ¿en qué? En esa depositaria de la gracia que contiene la palabra encarnada y depositaria de todos los frutos de esta obra. Entonces, esto va a elevar la figura de María y nos va a mostrar con claridad que la encarnación del Verbo y la vida de la divina voluntad están intrínsecamente ligadas a su maternidad divina. Aquí María es esencial. Mamá María es la criatura, como sabemos, que nunca tuvo voluntad propia, viviendo desde su inmaculada concepción solo con la voluntad de Dios. Por ello, podemos decir que Mamá María fue y es el único sagrario, el único trono, el único paraíso digno de recibir al Verbo. En María, Jesús que encuentra el refugio, el calor, esa correspondencia de amor que no encontraba en la humanidad. Mamá María es ese único ser que comprende estos excesos, que adora a cada exceso de amor que su Hijo realiza en su vientre. Es ese modelo perfecto de cómo se debe de vivir, cómo debe vivir el alma, el Hijo, en la divina voluntad. ¿Cómo? Totalmente rendida, totalmente abandonada y sin dar espacios a la voluntad humana. Para nada, sin dar ningún espacio. Esto en cuanto a lo que es Mamá María. Ahora, pasando al exceso mismo. ¿Qué nos revela este exceso? Nos revela la profundidad de lo que un término teológico que se llama kenosis, que viene a ser la palabra griega que significa ese vaciar, ese vaciamiento, ese despojarse. Este acto, ¿qué va a describir? Fue el acto, nos describe ese acto voluntario de Jesús que tuvo de despojarse de su gloria y de sus privilegios divinos. ¿Para qué? Para asumir la naturaleza humana y encarnarse. Esto no implica que Jesús dejó de ser Dios o que perdió sus atributos divinos esenciales. No, para nada. Más bien se refiere a la restricción, o mejor dicho, el no uso de esas prerrogativas divinas que como Dios poseía, y se somete voluntariamente a las limitaciones de lo que es la humanidad, la existencia humana. Entonces, Jesús va a asumir la naturaleza humana, con sus debilidades, con sus sufrimientos, para poder vivir entre los hombres, experimentar sus luchas, etc. Y finalmente morir en la cruz, ¿para qué? Para redimir a la humanidad de este pecado. En otras palabras, es ese vaciamiento sacrificial y amoroso que hizo Jesús, que, sin dejar de ser Dios, se humilla para salvar a la humanidad. Entonces, vamos comprendiendo que Jesús, que contiene el universo entero en sí, que es Dios, que es el acto más puro, inmenso e ilimitado, todo un Dios con tremenda potencia, se deja reducir a la estrechez, a la inmovilidad que casi lo asfixia en el vientre materno. Esto no es una necesidad física, sino que fue un exceso de amor voluntario.
Entonces, en este exceso Jesús repara. ¿Por qué? Por el deseo de la criatura, por ese deseo que todos tenemos de nuestro yo, de ser grandes, los más sobresalientes, de movernos libremente y de respirar nuestra independencia vivida cuando vivimos en nuestra propia voluntad humana. Jesús hace todo lo contrario. Él se anula para devolver al hombre esa verdadera amplitud divina, esa verdadera anchura divina, pero en Dios. Él siente esa estrechez espiritual en el corazón de los hombres, que está lleno de afectos, de vanidades, de deseos humanos, dejándose entonces así casi sin lugar para moverse. ¿Cuál es el efecto divino entonces en el alma que medita este exceso? Recordemos que Jesús está estrechado, casi inmóvil, casi asfixiándose, no puede respirar. ¿Cuál es el efecto divino que vamos a recibir cuando meditamos este exceso? Entonces, esta inmovilidad de Jesús que Él asume con voluntad propia es que se dé primero en ti y en mí ese vaciamiento. La criatura debe de quitar todo lo que no es Dios de nuestro corazón, nuestros defectos, apegos, sensibilidades, juicios, etc. ¿Por qué? Porque solo un corazón vacío, totalmente vacío del humano, puede ofrecerle un lugar amplio y cómodo. ¿Para qué? Para que pueda moverse como quiere y respirar con libertad. ¿Qué otro efecto va a producir en nosotras? Vamos a facilitar ese movimiento divino, a facilitar el acto divino que se dé en mí y en ti. Si estamos vacías, Jesús va a poderse mover, va a poder actuar con su voluntad divina y va a poder reproducir en mí y en ti esos mismos actos que Él hizo en el seno de Mamá María. Pero siempre y cuando le demos esa posibilidad. ¿Y cuáles pueden ser entonces los actos de correspondencia que nosotros, al meditar este segundo exceso, le podemos dar como correspondencia a tan grandes beneficios divinos que estamos recibiendo, si queremos y somos conscientes de ello y estamos atentos, que estamos recibiendo cuando meditamos este segundo exceso? Entonces pueden ser varios actos, yo digo algunos cuantos, pero siempre dejémonos guiar por el Espíritu del Señor. Podemos hacer actos de compasión y alabanza, consolar a Jesús, por ejemplo, por su voluntaria estrechez, agradecerle por su humillación, reconociendo su ilimitado poder e inmensidad que se hicieron tan pequeñitos por nosotros. También podemos hacer actos de reparación, pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Por la estrechez de mi corazón, de tu corazón, y por esa inmovilidad espiritual que tú y yo en algún momento hemos tenido. ¿Cuál es? Esa pereza, esa tibieza, esa sedia espiritual, etcétera, que impiden a la divina voluntad actuar en ti y en mí. ¿Qué otro acto de correspondencia podemos darle a Dios en este segundo exceso? Podemos ofrecer también actos de ofrecimiento. ¿Qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer ya mi propio corazón, mi propia voluntad purificada y tratando de ensanchar mi morada para que Jesús venga. O sea, podemos pedirle, podemos hacer un acto de petición a Jesús. Repasando un poco esto del exceso, puede ser algo así como decirle algo así como: mi divino prisionero de amor, toma mi voluntad humana y dame a cambio tu divina voluntad, en ese intercambio de voluntades, para que en ella, o sea, estando nosotros en esa voluntad divina, te podemos decir, te pueda dar ese espacio, ese movimiento y ese respiro que quieres de las criaturas y que no lo encuentras. No lo encuentras en el mundo, pero encuéntralo en mí con este acto que estoy haciendo, de tomar en ti, de poner toda la voluntad de mí para que te pueda dar ese espacio que las
las criaturas no te lo dan. Entonces, esto es más o menos lo que podríamos hacer meditando este segundo exceso de una forma sencilla, inicial. ¿Hay alguna pregunta? No, no, gracias. Clarísimo. ¿Claro? ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces vamos a pasar al tercer exceso. El tercer exceso se llama el amor devorador. Recordemos que siempre estas rejitas que vemos aquí es para que nos recuerde que Jesús en el vientre de mamá María estuvo en su primera cárcel. Entonces, ¿qué nos dice este tercer exceso? ¿Qué nos dice? Jesús le decía a Luisa: hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban. Levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier, a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Pero ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? A las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Era Dios, debía obrar como Dios, debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna. Hija mía, mira bien en el seno de mi mamá, fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida, y en ella encontrarás a tu alma concebida conmigo, y también las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te he amado y te amo. Y Luisa dice: yo me perdí en medio de tanto amor, no sabía salir de ahí, pero una voz me llamaba fuerte diciéndome: hija mía, esto es nada aún, estréchate más a mí, dale tus manos a mi amada mamá, a fin de que te tenga estrechada sobre su seno materno. Y tú, da otra mirada a mi pequeña humanidad concebida y mira el cuarto exceso de mi amor. La llamaba para pasar al cuarto. Nosotros nos vamos a detener un ratito en el tercer exceso. Entonces, este tercer exceso se centra ¿en qué? En la intensidad del amor de Jesús en la encarnación. Esa intensidad que no solamente es de ofrenda, oblativo, no, sino que tiene ese carácter devorador de almas. ¿Buscando qué? Buscando concebirlas y regenerarlas dentro de su propia humanidad. Entonces, Jesús invita a Luisa, ¿para qué? Y nos invita a nosotros también. Todo lo que le pide a Luisa nos lo está pidiendo a nosotros cuando meditamos esto. Nos invita ¿a qué? A apoyar nuestra cabeza sobre el seno de su mamá y mirar dentro de él a su pequeña humanidad. Entonces, acá Luisa contemplaba ese fuego devorador que el amor de Jesús devoraba a la criatura. Entonces, nos dice que su humanidad era consumida por incendios, por océanos y por mares inmensos del amor de su divinidad que lo inundaba, lo incineraban. Estas llamas se levantaban a todas las generaciones y abarcaban desde el primero hasta el último hombre. Entonces, esta pequeña humanidad de Jesús era devorada entre tantas llamas porque su eterno amor quería devorar las almas. Y él se sintió contento cuando las devoró a todas ellas. Entonces, Luisa nos dice que Jesús esperaba a las almas para devorarlas. Pero el propósito de esta acción no era la muerte, sino era la regeneración. Es decir, ¿qué quería hacer Jesús? Quería encerrar en su pequeña humanidad las almas. ¿Para qué? Para que renacieran, para hacerlas crecer, para alimentarlas con sus llamas devoradoras y darles nueva vida, una vida toda de amor. ¿De qué tipo de amor? Amor divino. Entonces, el amor de Jesús es un mar sin límites.
Y nos lo demuestra ahí cuando dice que cuyas olas altísimas de llamas envolvían a las almas, haciéndolas vivir justo como peces que fluyen en las aguas del mar. Entonces, si las almas salen de este amor, pueden encontrar la muerte, por lo que el pequeño niño Jesús llora, gime. Entonces, el amor devorador es un concepto central en esta encarnación, en relación con la divina voluntad. No es un amor que destruye, sino es un amor que consume. ¿Qué va a consumir este amor? Va a consumir el pecado, todo lo que es la voluntad humana. ¿Para qué? Para convertirla en la divina, en una sola voluntad. Para crear lo nuevo, que es la vida divina, ¿no? Para darme lo nuevo. Jesús entonces en este exceso concibe y encierra en sí el gran parto de todas las generaciones. Entonces su pequeña humanidad es el arca donde están contenidas todas las almas, desde el primero hasta el último hombre. Entonces las llamas de su amor quieren ser la vida, la guía, la defensa, la comida, el alivio, la patria de todas las criaturas. Por eso esta imagen, ¿no? Esta imagen cuando Jesús nos dice, así como un pececito sale, así como si sale del agua un pez y muere, igualmente, si nosotros salimos de ese mar del amor divino, vamos a encontrar la muerte. ¿Qué busca Jesús? Busca injertar a la criatura en este mismo amor divino, para que su divina voluntad sea la única vida del alma. Entonces, el alma solo podrá renacer si es primero consumida por estas llamas devoradoras de la divinidad. Esto elimina la voluntad humana para dar lugar a una nueva vida toda de amor, que es la vida del fiat. Pero ¿qué pasa? Jesús sufre porque el alma, al salir de su amor, ya sea por el pecado o por sus actos o por los actos de voluntad propia, va a encontrar la muerte. Jesús llora, gime, etc., para que nadie salga de estas llamas. Su dolor no es por el sufrimiento de la consumición, o sea, de consumirse, sino por la muerte espiritual que la criatura se inflige al rechazar este fuego regenerador. ¿Cuál sería el efecto divino en el alma que medita este exceso? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Acá vamos a encontrar dos cosas bien bonitas. Vamos a ir teniendo conciencia de esa paternidad divina y de la unidad fraterna, es decir, cuando el alma se da cuenta de que fue devorada por el amor de Jesús en el mismo momento de su concepción, nos vamos a dar cuenta que fuimos amados y concebidos en su humanidad antes de que existiéramos. Esto debe anular cualquier duda del amor de Dios. Entonces, el alma somos llamados a expandir nuestros actos para que nuestras oraciones, reparaciones y actos de amor abarquen no solamente a nosotros, sino a todas las almas, tal cual lo hizo Jesús. Por eso es que vemos a Jesús, a Dios en este acto, en este exceso, en esa paternidad de amor que quiere cobijarnos, que quiere darnos la vida, que quiere darnos todo, quiere devorarnos, quiere quitarnos, devorando con amor todo lo que no le pertenece a esa voluntad humana. Y vemos esa unidad haciéndolo no solamente para nosotros, sino también para todas las almas. Ahora, ¿cuáles podrían ser los efectos de correspondencia a este tercer exceso que podemos darle? Entonces podemos hacer actos de fundirnos obviamente en ese fuego de amor, en esos océanos y mares inmensos de desamor, para que ese fuego divino devore y purifique toda la podredumbre de nuestra voluntad humana. También podemos hacer actos de alabanza y gratitud, alabar el acto de la divinidad,
que se extiende por todas esas generaciones y dar gracias infinitas a Dios por haber sido incluidos en esta concepción, ¿no? También podemos hacer actos de reparación, reparar por todo lo que pueden rechazar o por la incredulidad de las almas que niegan o ignoran esto, ignoran la inmensidad de este amor que Dios nos ha dado a través de ese devorarnos y por la estrechez del amor humano que excluye a otros, ¿no? O sea, porque a veces nosotros solamente nos restringimos a lo nuestro, pero no, acá nos invita a esa unidad fraterna. Pili, también reparar por yo me imagino una llama ardiendo donde la primera etapa pasas por una purificación y dolor, pero cada vez más está más purificada y por lo tanto terminamos como antorchas ardiendo en el amor de Dios. Así, y después vamos a hacer esas maripositas que basta que... ¿Te has dado cuenta que hay algunas maripositas que están revoloteando sobre el fuego y no se separan? No importa que el fuego las queme al final. Es algo parecido así, vamos a estar, hay un escrito muy bonito que describe eso. Somos como esas maripositas que estamos aleteando, volando alrededor de esa llama del fuego de amor divino, que no nos va a incendiar, que no nos va a quemar, que no nos va a dejar morir, pero somos esas maripositas que siempre estaremos revoloteando en eso. Y obviamente al revolotear en eso vamos a expandir esa luz también. Hasta aquí vamos a dejarlo. Son los 3 primeros excesos. Sería imposible hablar en 1 hora de los 9 excesos.